Bien, ahora vamos a trabajar la segunda variable de un proceso, es decir, aquella que concierne a la maquinaria y a las herramientas. De entrada, hay que decir que la maquinaria en el proceso humano tiene que ver básicamente con el cuerpo, y las herramientas tienen también que ver con el cuerpo. No tienen nada que ver directamente con la mente, tienen que ver directamente con el cuerpo. Pero la mente es la que hace el trabajo para ir moldeando y asegurando digamos, la salud orgánica de la maquinaria y la adecuación de las herramientas. Hablando de la maquinaria como tal, el grueso de la maquinaria es aquella que tiene todos los automatismos corporales, como nuestra respiración, el ritmo cardíaco, los distintos ritmos internos, sea de propiocepción o de interocepción, los distintos movimientos simpáticos o parasimpáticos de nuestro sistema vegetativo, etcétera. Todos los ciclos, movimientos y todos los automatismos es lo que primero debemos cuidar. En ese sentido, nosotros debemos estar atentos a tener, en lo posible, un organismo sano, un organismo entrenado. ¿Qué es un organismo entrenado? Un organismo que hace ejercicio, un organismo que hace un ejercicio sistemático, continuado, con la frecuencia necesaria para mantenerlo bajo condiciones de entrenamiento, es decir, bajo condiciones de más rendimiento del habitual. También tenemos que considerar allí las posturas. La postura es algo de la cual hay que ser consciente y hay que atender y conservar en lo posible para mantener una adecuada propiocepción, un adecuado control y posición muscular. Es muy útil y muy importante mantenerlo hasta el final de la vida en lo posible. O sea, vigilar que los años no nos vayan, digámoslo así, no se vayan traduciendo en que nosotros nos agachamos, en que nosotros perdemos el control de nuestra postura. No, nosotros tenemos que cuidarla hasta el último momento. En general, un cuerpo sano también es un cuerpo más alcalino que ácido. En ese sentido, todo lo que nos ayude a mantener el organismo alcalinizado nos va a mantener lejos de la inflamación, y en ese sentido nos está acercando más a un estado saludable. Ahora bien, después de esta, digámoslo, atención a la maquinaria general, lo que viene a continuación es el cuidado de la herramienta fundamental, que en nuestro caso es el cerebro. Nosotros lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos con la maquinaria y las herramientas es básicamente la responsabilidad de que el cerebro nos facilite el mantener una mente abierta, porque cuando el cerebro está muy anquilosado y las conexiones cerebrales se han mantenido siempre bajo el mismo cauce y las conexiones entre las áreas no se expanden y se habilitan cada vez más, entonces los recorridos neuronales no le ayudan a la mente a formar una capacidad mental de apertura a todo lo nuevo, y que es absolutamente indispensable para una sociedad que cada vez vive más en la complejidad. La complejidad de nuestra sociedad, vuelvo a repetirlo porque lo he dicho en otros videos, está dada por la cantidad tan grande de personas con las cuales tenemos que convivir y la variedad gigantesca, porque cada persona es única. Esas dos variables nos dan un nivel de complejidad cada vez creciente, porque la humanidad no está declinando su número, eso está aumentando cada vez más.
Ya hace muchos siglos que nosotros no vivimos aislados en una especie de pequeño clan rural. Hace muchos siglos que estamos cada vez más integrados en ciudades. Y hace más o menos un siglo, o va a serlo muy rápidamente, estamos integrados al mundo, a la aldea global, a través del internet, de los medios de comunicación, de los videos, de toda publicación internacional. Bueno, nosotros cada vez estamos más expuestos a ambientes de altísima complejidad. Y eso nos exige que nosotros cuidemos la herramienta cerebral, que cada vez la aseguremos que tiene muchas más conexiones, muchos más recorridos entre las distintas áreas del cerebro y muchas más conexiones entre ellas, porque no basta solamente un recorrido que contacte un área con otro, un lóbulo con otro, no. Los lóbulos además tienen muchas estructuras parciales que trabajan muchas veces independientemente. Entonces nosotros tenemos que trabajar para ligarlo todo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un pequeño plan, lanzamos o trazamos un objetivo, trazamos una estrategia para lograrlo, buscamos efectivamente realizar la estrategia, chequeamos el resultado que vamos obteniendo y vamos corrigiendo los resultados. Nosotros estamos utilizando la porción dorsolateral de la corteza prefrontal y estamos utilizando solamente uno de los 3 circuitos que maneja esa corteza prefrontal. Entonces, y estamos utilizando todo el circuito que llamamos el circuito ejecutivo, las funciones ejecutivas. Pero esos son distintos de las regulaciones que hace el ventromedial, el circuito ventromedial, o el órbito frontal. Son diferentes funciones. Entonces nosotros no podemos limitarnos simplemente a unas cuantas conexiones. Tenemos que hacer lo posible para que todas las funciones que pueden ser soportadas desde la actividad cerebral se activen y por lo tanto puedan generar conexiones con nuevos centros. Por ejemplo, cuando hacemos un acto inteligente en el cual estamos rememorando asuntos importantes para nosotros, recordando, estamos sintonizando, por ejemplo, los móviles que trazamos con la corteza prefrontal, con las informaciones almacenadas en el hipocampo, que está en el cerebro medio. Y todas esas conexiones entre esos dos núcleos, digámoslo así, neuronales, son claves. Porque cuando, por ejemplo, nosotros nos aislamos, cuando entramos, por ejemplo, en una depresión o alguna cosa de esas, casi que el primer circuito que vemos que suspende su conexión es justamente el hipocampo con el centro ejecutivo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay que garantizarle a la herramienta que cada vez esté más activa y que esté más interconectada. De hecho, la corteza prefrontal está conectada en principio por fibras con todo el resto del cerebro, pero no es lo mismo que esté conectada por fibras a que nosotros por la actividad que tenemos mental hagamos que haya muchas más sinapsis entre las distintas zonas del cerebro. ¿Cómo logramos eso? Básicamente nosotros lo logramos haciendo un ejercicio muy clave en esta época, que es un ejercicio empático, de ponernos en el pellejo de otra persona, de ponernos en la posibilidad de afirmar y escudriñar y buscar comprender otro punto de vista distinto al que nosotros hayamos elegido. Si nosotros nos entrenamos sistemáticamente en
en esa actividad empática, en esa capacidad de ubicarnos en otra perspectiva distinta, nosotros estamos ayudando a que el cerebro, y ese es el objetivo del ejercicio, a que el cerebro genere muchas más conexiones entre las distintas áreas. Y eso nos está preparando además para lo que dije anteriormente, para la adaptación a la complejidad y por supuesto para el desarrollo de una capacidad absolutamente necesaria en los momentos donde la complejidad, digámoslo, es el sello esencial de la realidad y es la capacidad de negociación. Nosotros cuando mantenemos una mente abierta, cuando somos capaces de hacer prevalecer y coincidir y validar distintos puntos de vista frente a una misma situación o objetivo o circunstancia social, nosotros estamos ayudándole al cerebro a mantener una capacidad de conexión a toda prueba, la capacidad para mantener nuestra mente abierta. Y esa es, digámoslo así, la gran responsabilidad que tenemos con la maquinaria y la herramienta. Si nosotros tenemos la maquinaria sana y la herramienta bien dispuesta, bien lubricada, bien, digámoslo así, con todas sus posibilidades de acción, entonces nosotros tenemos un elemento que nos va a servir para procesar mejor toda la materia prima y lograr finalmente hacer y asegurar las salidas que necesita o bien nuestro cliente, nuestro familiar, nuestra familia, nuestro grupo social o el universo como tal.